Históricamente el barroco ha sido considerado como un movimiento del espíritu, debido a la enorme exaltación de las pulsaciones humanas. El barroco no inventa nuevas fórmulas estéticas, sino que reinventa las previas ya existentes potenciándolas. De esta circunstancia surge el concepto del exceso, con el que suele asociarse. El sistema barroco, que se había originado en Italia, empezó a propagarse por Francia mucho después, pero llegó a tal grado de desarrollo que fue desde Francia, más que desde su tierra natal, desde donde irradió a toda Europa, pudiéndose encontrar obras como la fachada este del Louvre, considerada modelo de arquitectura barroca oficial francesa, o los edificios proyectados por Mansart, como la iglesia de los Inválidos parisina, por citar un ejemplo, en los cuales el clasicismo es patente y el barroquismo queda asociado a la escala y la potencia plástica. Sobriedad, armonía y claridad van a ser las tres claves de la arquitectura barroca en Francia, la cual estará concebida al servicio del poder político y no al religioso, como pasaba en Italia. De ahí su majestuosidad y su clara vocación de ostentación. En una época en la que las convulsiones sociales y políticas, como la Revolución Francesa, serán determinantes a la hora de la creación de un nuevo lenguaje. Así, ciudades, palacios y jardines, y su diseño, estarán puestos al servicio de la gloria del rey, quien controlará cualquiera de las diversas manifestaciones artísticas que tengan lugar bajo su gobierno. Siendo el máximo exponente de esta manipulación total el Palacio de Versalles, muy difundida en Europa. Quizá el aspecto que más llama la atención de la arquitectura francesa barroca sea la disociación que existe entre lo que prometen sus exteriores y la sorpresa que aguarda en el interior, compuesta por toda una voluptuosa serie de decoraciones y objetos. Igual sucederá con los jardines, no pudiéndose establecer en ocasiones muy claramente cuál es la línea que separa el paisaje con función decorado del edificio. Sin embargo, el arte de la monarquía no será el único desarrollo a lo largo del periodo denominado barroco francés. Existirá así una infinidad de manifestaciones arquitectónicas y plásticas de carácter burgués, tales como los llamados hoteles, viviendas creadas en las ciudades, o un género pictórico típico de dicha clase social, muy difundido a finales del siglo XVI, como lo será el retrato. El contenido esencial del palacio barroco es el movimiento continuo a lo largo de un eje longitudinal. Este movimiento une activamente los tres niveles fundamentales de la vida humana: el mundo civil, el lugar privado y la naturaleza infinita. Común a los palacios italianos y franceses es, por tanto, destacar el eje principal por medio de acentuación simétrica y formal. Los espacios del edificio y su contorno viven en relación con ese eje. El problema más importante del proyecto era la transición de un dominio espacial a otro. La transición del edificio al jardín, paisaje, es menos violento, pues la naturaleza se entendía como extensión de la morada, más que como dominio distinto. El patio, por tanto, se abría cuando era posible. Se intentó una distribución más regular de los espacios interiores para satisfacer la simetría general de la planta. El palacio francés nunca tuvo el mismo carácter cerrado. Desde el principio fue un organismo extendido. Los primeros palacios del siglo XVII aún tenían carácter aditivo. Durante 50 años se produjo un proceso de concentración y unificación formales, que culminó en las estructuras uniformes y reiteradas de Jules Hardouin Mansart, por lo que fue posible una nueva clase general de extensión abierta. La pared francesa tendió a hacerse un esqueleto transparente
que permitiera la fusión del espacio exterior y el interior. Se abandonaron las estructuras plásticas y los frontones que se empleaban para acentuar el carácter figurativo de la abertura de la arquitectura italiana, reemplazándolas por un sistema uniforme de arcos de altura igual que abarcaban puertas, ventanas, paneles interiores, decoración y espejos. La ventana francesa, de hecho, es de importancia decisiva para el carácter ligero y veraniego del palacio francés. Ante todo, el palacio francés era escenario del desarrollo de un nuevo concepto de vida cómoda. En ambos países, las articulaciones se basaban en el empleo de los órdenes clásicos, para diferenciación y unificación formal, así como para integrar las obras en la gran tradición del humanismo europeo.